Mala onda no me quiere hablar, dice. Conmigo debería Perdóname, decir. tenía, No son bromas, mi lindo. lo siento. Uf, qué calor, por el amor de Dios. Bueno, mis hijos, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció la última clase, verdad? Que tratamos, ¿verdad? Sí, ya son las últimas clases. Ya hoy y el miércoles es la última. Bueno, de hecho, hoy en realidad es la última, porque hoy cerramos contenido, pero nos vamos a ver el miércoles para hacer un breve repaso. Vamos a hacer nuestra actividad práctica. Ya saben cómo es esto. Me gusta hacerlo así, que podamos cerrar contenidos y que podamos platicar un ratito con respecto a las dudas que vayan surgiendo, ¿verdad? Em, la clase anterior, bueno, con el tema de contrataciones del Estado, es casi imposible hacerlo en una sola clase. No sé si nos vamos a volver a ver en otros semestres. Hasta el momento, pues no tengo confirmación de una clase ya en noveno o en décimo. Por ahora, ¿verdad? Porque a veces las cosas cambian. A mí me encantaría poder verlos en procesal administrativo. Miren, ahí sí estaríamos realegres, ahí podríamos ver expedientes y otro tipo de cosas que ya son más de la práctica, ¿verdad? Y no quedarnos solo con el esquema del recurso de reposición y el de revisión y así, ¿verdad? Pero de pronto tal vez escriben a coordinación y de repente pueda pasar, ¿verdad? A mí me encantaría porque podríamos ver que no todo es blanco o negro en la administración pública, sobre todo cuando se trata de la vía recursiva, ¿verdad? Imagínense que pudiéramos llegar hasta el amparo, qué bueno. Bueno, pero estamos haciendo castillitos en el aire. Ahorita vamos a lo que vamos. El día de hoy vamos a ver ya la última parte de este curso que es específicamente, ¿verdad?, cuáles son los tipos de resoluciones que emanan de la administración pública. Esto ya vimos unas pinceladas para el primer parcial, platicamos con respecto a cómo, pero lo vimos desde una perspectiva del refrendo, ¿verdad?, de esas facultades que tiene tanto el presidente como los ministros, pero hoy vamos a verlo un poquito más de lleno, que al fin y al cabo esta es la razón de ser de la administración pública, ¿no? La administración pública lo que debe resolver y generar disposiciones que se adapten a la sociedad en un tiempo determinado y de una forma determinada para que se puedan cumplir los fines, ¿verdad? En una breve recapitulación de todo lo que hemos hecho en el semestre, podemos decir que básicamente la administración pública se conforma o se crea constitucionalmente con el único y exclusivo objeto de servir, ¿verdad? Eh, Les decía en la primera clase presencial que tuvimos, yo les decía, ¿ustedes saben qué significa ministro? Y algunos de ustedes acertadamente, ¿verdad? Me decían, sí, es que miren, en la iglesia hay personas que se dicen ministros, ¿verdad? Los ministros en las iglesias, que hay de todo tipo. Y ellos, pues, lo que hacen es encargarse de distintas funciones dentro de esa iglesia. Lo mismo pasa en la administración pública. El ministro, la palabra ministro viene del griego que significa servidor. Entonces, para eso están, ¿no? Para el servicio de la administración pública y específicamente para poder generar todas esas decisiones que son claves para poder cumplir con los fines del Estado, que simple y sencillamente es el bien común, ¿verdad? La realización del bien común. ¿Es complicado? Sí. Ya cuando ustedes estén ahí ejerciendo, ¿verdad? Ya sea, bueno, no sé, la asesoría o cualquier otro tipo de acciones, también siendo funcionarios, siendo... Sí, ya, Dios, por el amor de Dios. Sí, vamos a tomarnos la foto. Gracias por recordármelo. A ver, si pueden abrir la cámara, estaría re bien. Ahí está, gracias, Edgar. Ahí está Anderson, muy bien. Ay, por Dios. Bueno, gracias, chicos. Ahí estamos todos, muy bonitos. A ver, gracias. Ahora sale la foto. Listo. Bien, ahí está. Ahora la voy a enviar y ya podemos entrar de lleno en esta clase. Esta clase va a estar bastante divertida. Vamos a ver. Sí.
Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar de lleno ya a las resoluciones entonces, a los tipos de la normativa que se emite dentro de la administración pública, ¿verdad? Que es sumamente importante. Vamos a ver. ¿Alcanzan a ver, chicos? Recuerden que yo ahorita no los veo. ¿Sí se mira? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Sí, Ligda. Ya. Gracias por confirmarme. Bueno, vamos a ver, pues acá les coloqué que este es el engranaje principal, ¿verdad? Permítanme, chicos, ahí estamos. Acá están todos los instrumentos legales que van a nacer de la administración pública. No hay más, la verdad es que esto es bastante sencillo para cuando, ya sea que estemos juntos o que no, en procesal administrativo, esta es su guía, ¿verdad? Aquí van ustedes en un barquito, aquí no se pierden en este río, ¿verdad? ¿Qué pasa? La administración pública tiene sus formas de emitir decisiones, porque básicamente es eso, ¿verdad? Y la forma en que las va a hacer son tres, ¿verdad? Mediante acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales o resoluciones administrativas. Todo esto nace de la Constitución Política de la República y de la Ley del Organismo Ejecutivo. Todo está ahí, no hay más, ¿verdad? Ese es nuestro fundamento legal y ese es nuestro andamiaje. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el Estado toma una decisión o quiere reglamentar algún procedimiento o tiene que darle respuesta a un ciudadano que le ha hecho una consulta o que le ha hecho una petición, tiene que hacerlo a través de un instrumento correspondiente. Hay ocasiones en que en la administración pública un funcionario decide hacer una respuesta, ya vamos a ver cuando entramos a las resoluciones administrativas, y hace la respuesta a través de un oficio. Ya veremos qué implicaciones tiene eso procesalmente cuando ya estemos analizando las resoluciones, pero por ahorita yo les dejo eso en su mente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, mediante a través de un memorial, le hago una solicitud a cualquier organismo del Estado, a cualquier organismo del Ejecutivo, y yo le pido algo, ¿sí? Con un memorial, ya sabemos que tiene 30 días para responder, y si no, pues procedemos al amparo por silencio administrativo. Pero si esta dependencia del Ejecutivo me responde con un oficio, ustedes empiecen a pensar qué es lo que podemos hacer. Miren, pues acá los acuerdos gubernativos tienen un nivel macro. Los acuerdos gubernativos tienen la peculiaridad que van a ser aplicables a toda la administración pública, ¿sí? Por esa razón es que estos acuerdos son emitidos por la autoridad máxima en Consejo de Ministros, ¿sí? Los acuerdos gubernativos le corresponden al presidente de la República. Entonces, y nada más, ¿verdad? Con exclusividad. Pero tienen esa peculiaridad que van a afectar a toda la administración pública, ¿sí? O a una instancia cuando estos acuerdos se emiten para reglamentar, para desarrollar una ley ordinaria. Luego tenemos los acuerdos ministeriales que tienen un nivel sectorial. Estos acuerdos van a regular una cuestión muy en específico, para algo en específico, ¿sí? Estas las dictan los ministros para gobernar su cartera, para poder legitimar las acciones que realiza, para institucionalizar unidades administrativas, para generar mecanismos o procedimientos internos, para normar lo que necesite normar, pues, ¿verdad? Y que esto le funcione, para darle un fundamento legal, para darle un andamiaje jurídico a sus acciones o a las acciones que realizan otros funcionarios que están por debajo de su jerarquía. Y luego tenemos las resoluciones administrativas que tienen un nivel más micro, ¿verdad? Aquí es la forma en que el Estado materializa una respuesta, ¿sí? Aquí esto es la forma en que se resuelven los casos concretos. Si yo hago una petición mediante memorial, yo lo mínimo que debería de recibir es una resolución. En la clase anterior hablábamos de algunas resoluciones que se generan dentro del proceso de contrataciones, ¿verdad? Y todas son generadas por la autoridad máxima. Hoy voy a poderles explicar un poquito más sobre qué es autoridad máxima o autoridad superior y qué es autoridad administrativa superior. Esto nos va a servir muchísimo para saber quién dicta las resoluciones. Acuerdos gubernativos, el poder ejecutivo máximo, ¿verdad? Acá está el presidente,
hay un refrendo y habíamos hablado que el refrendo le corresponde al Consejo de Ministros, pero no en todos los casos. Hay casos en los que refrenda un solo ministro porque este acuerdo gubernativo tiene una materia en específico, ¿verdad? Y estas son de observancia general para todo el Ejecutivo, ¿sí? Su alcance es general y nacional, obligan a toda la administración pública y por ende a todos los habitantes, por supuesto. Ya veremos en la pirámide de Kelsen dónde los vamos a ubicar y qué jerarquía normativa tienen, ¿verdad? Institucionalmente son todas las decisiones emanadas del presidente de la República. Estas obligatoriamente tienen que estar refrendadas, ¿verdad? Por lo regular es el Consejo de Ministros, dictadas en Consejo de Ministros, o bien cuando corresponden a una sola materia, pues o los ministros a los que este acuerdo les vaya a aplicar. Por ejemplo, ¿verdad? Las reformas a la Ley Nacional de Educación, ¿verdad? Y al reglamento de la Ley de Educación Nacional de Educación fueron emitidas mediante acuerdo gubernativo que fue refrendado única y exclusivamente por la ministra de Educación, ¿verdad? Porque pues, ahí sí que Vela tiene en ese entierro el ministro de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Para hacer cambios al currículum nacional básico, para la creación de nuevas carreras. Entonces, para eso, esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando hay un Consejo de Ministros, cuando este es un reglamento que va a normar una ley ordinaria que va a tener una aplicación y una observancia general. De igual manera, un acuerdo gubernativo que es en materia específica de salud pública, por ejemplo, ¿sí? Yo recuerdo que para el tiempo de pandemia hubo un acuerdo gubernativo, ¿verdad? En el que se reformaba el sistema de trabajo en Guatemala, que era pues a través del teletrabajo, por una normativa de salud pública que obligaba a las personas a mantenerse en casa, entonces y a limitar, ¿verdad? Los espacios públicos y el contacto social. Entonces, recuerdo que ese acuerdo gubernativo en su momento pues estuvo refrendado única y exclusivamente por el ministro de Salud Pública y el ministro de Trabajo, ¿verdad? En su momento, porque eran materias muy específicas. Sin embargo, aplicó a toda la administración pública y en general aplicó a todos los ciudadanos, ¿verdad? Fundamento legal, esta es una función del presidente de la República en Consejo de Ministros en el artículo 183, literal. Eso pues, ya lo habíamos visto un poquito más tranquilamente en su momento, ¿verdad? La gobernanza sectorial, o sea, lo que implica una sola materia, algo que es sumamente específico, ¿verdad? Los ministros no pueden salirse de ese ámbito de su competencia. Para eso existen los viceministros, por ejemplo, en ausencia de un ministro porque tiene una actividad oficial fuera del país, o porque está enfermo, o porque está de vacaciones, entonces no vamos a poner a otro ministro a suplirlo. Para eso están los viceministros, eso ya lo vimos también sobradamente, pero aquí es donde vamos a ir amarrando todo el esquema de la administración pública. Entonces, es una jurisdicción aislada, le vamos a llamar jurisdicción, pero en realidad es un ámbito de facultades que le genera la Constitución y que son pues parte de sus funciones, no son funciones. Entonces, el fundamento legal, la Constitución en el artículo 194, que es dirigir su ministerio y dictar acuerdos. Aquí está el fundamento legal de los acuerdos ministeriales. No requieren ni refrendo ni firma del presidente. Esto es algo muy importante. Los acuerdos ministeriales están por abajo en jerarquía porque nada más van a normar situaciones, procesos o procedimientos dentro del ministerio. No hace falta que para todo eso el presidente de la República nos dé un visto bueno, ¿no? Era lo que les hablaba con respecto al recurso de revocatoria con los gobernadores departamentales, ¿verdad? Imagínense que todos esos recursos fueran conocidos por el presidente, no terminaríamos nunca, ¿verdad? Aunque él sea su superior jerárquico. Esto es muy práctico. Estas son cuestiones muy de la práctica. Porque si vamos a lo taxativo, pues sí, ¿verdad? Tendría que ser de esa manera. Luego, en este caso, pues no, ¿verdad? La ley claramente dice dirigir su ministerio y dictar sus acuerdos, sin más restricciones que esas. Y luego la ley del organismo ejecutivo, que es en el artículo 27, literal M, que reitera la facultad de poder emitir los acuerdos o dictar los acuerdos ministeriales, pero dentro del ámbito de su competencia. O sea, un ministro de
de Relaciones Exteriores, ¿sí? No podría dictar un acuerdo ministerial que tenga que ver con, qué sé yo, ¿verdad? La declaratoria de, por ejemplo, de un bien como patrimonio cultural de la nación, porque escapa por completo a sus funciones, a sus competencias. Ustedes podrían decirme, bueno, sí, pero lo que pasa es que por política exterior eso es buena idea. Sí, eso está bien, para promover el turismo, pero para eso hay una instancia específica, ¿no? El Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Economía, ¿verdad? Que son los que están íntimamente relacionados con el tema turístico, nada más. Pero no tiene nada que ver ahí, ya escapa completamente de las funciones de representación legal internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, solamente se limita a emitir estas disposiciones en el ámbito de su competencia y nada más. Estos tienen un alcance limitado, como les decía, solo aplican para su normativa interna. Esto es de observancia de todas y todos los funcionarios o servidores o prestadores de servicios dentro de ese ministerio. Nada más, ¿sí? Y para las dependencias, unidades, direcciones, lo que tengan, ¿verdad? Jefaturas de ese ministerio, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que fijar el calendario escolar nacional. Ya les ponía un ejemplo parecido. El Ministerio de Salud Pública declarará una alerta epidemiológica. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Cada uno en el ámbito de su competencia. Si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen sin problema, porque no los alcanzo a ver aquí. Bueno, ahora, aquí vamos a la parte que más nos interesa, que son las resoluciones. Estas son manifestaciones de voluntad, ¿sí? Que incorporan precisamente una declaratoria expresa, que estas van a ser emitidas no precisamente por un ministro, pueden ser emitidas por una dirección, ¿sí? Por un funcionario, sí, de alto nivel que tenga esas facultades y que esté investido con esa fe pública administrativa. Entonces, ¿para qué sirven estas resoluciones? Lo que van a realizar, o sea, el fin de estas resoluciones es llegar a la decisión de un caso concreto. Entonces, la resolución administrativa es esa forma en que se materializa el quehacer de la administración pública, es la forma en que se plasma el acto administrativo. Esta es la definición del doctor Hugo Calderón, que es la más sencilla, ¿verdad? La resolución administrativa es la forma material en la que se plasma el acto administrativo. O sea, es la forma en que se consuma, ¿sí? La fe pública administrativa. Entonces, todo esto lo encontramos en la Constitución Política de la República porque la ley nos obliga al administrador público a que si recibe, si tiene conocimiento de una solicitud, de un requerimiento, lo debe resolver y notificar dentro de 30 días, nada más. Y no se puede ignorar porque entonces si pasan esos 30 días sin haber emitido una respuesta favorable o desfavorable según las circunstancias, entonces ya esta persona puede, si la respuesta le es desfavorable y si esta respuesta desfavorable no tiene una fundamentación y causa un agravio a sus derechos fundamentales, proceder por la vía del amparo. De una vez, ¿verdad? Aquí se agota con el silencio administrativo la vía administrativa. O sea, le deja a la administración pública en el estado de la indefensión para poder utilizar cualquiera de los mecanismos de la jurisdicción administrativa. O sea, no se puede impugnar mediante los recursos que la ley establece y tampoco, ¿verdad? Se puede promover un juicio contencioso administrativo. Hay algo que les quería comentar que de pronto ustedes lo van a ver el próximo semestre en procesal administrativo cuando nosotros acá, de hecho, el programa de estudios de la facultad solo nos deja con el contencioso administrativo. El contencioso administrativo es cuando yo, como administrada, como ciudadana común, como que no soy funcionaria, ¿verdad? Procedo en contra de la administración pública porque parece que lo que ha resuelto me causa un agravio a mis derechos, ¿sí? Entonces puedo recurrir, puedo ir a juicio contencioso administrativo y puedo llegar hasta las instancias del amparo. Pero esa no es la única forma en la que la administración pública llega a juicio. Y esto es algo que quiero que ustedes lo tengan muy claro. También dentro de las resoluciones de la administración pública puede haber algo a la inversa. La inversa es cuando el Estado, ¿sí?, demanda
a una persona, a un ciudadano común, por lo regular, más bien o casi en el 100%, es para que proceda al pago, ya sea de un reintegro o de una multa, ¿sí? A esto se le llama proceso económico coactivo. Esta es la parte contraria al contencioso administrativo. Entonces tenemos el contencioso administrativo es el administrado en contra de la administración pública y el económico coactivo es la administración pública en contra del ciudadano. ¿Sí? Esto solo es como para que ustedes lo tengan claro y que no olviden darle una repasada a ese juicio porque puede ser materia o objeto de su examen técnico profesional, pero en realidad en los programas ustedes no lo van a encontrar o muy probablemente no lleguen hasta ese punto. Entonces, bueno, dijimos que constitucionalmente el funcionario que tiene conocimiento de una solicitud, lo que tiene es conocer, primero recibirla, conocerla y tramitarla. Pero por supuesto, ¿verdad? No tendría sentido conocer, tramitar, si no se va a resolver. Entonces, resolver conforme a las disposiciones internas de esa cartera del Ejecutivo, que puede ser una gobernación departamental, que puede ser una municipalidad, ¿verdad? Puede ser un instituto descentralizado, podría ser una entidad autónoma o podría ser cualquiera de los ministerios. Entonces, ¿cuál es el propósito, verdad? Todo el objetivo de esta resolución es crear, modificar o extinguir derechos. ¿Sí? Si se dan cuenta en este punto, esto, si lo comparamos al ámbito civil o incluso al ámbito laboral, esta fase, ¿sí? Es una fase inicial. La administración pública tiene una línea procesal que es bastante cerrada, ¿verdad? Es cuadrada, así como lo es también la línea procesal civil, la línea procesal en laboral y en todas las ramas del derecho. El proceso penal tiene otras aristas que son muchísimo más sencillas, ¿verdad? Es bastante poco formalista por su naturaleza verbal, pero el hecho es que también la administración pública o el derecho administrativo tiene sus fases y esta es la fase inicial. Aquí estamos hablando que una resolución dictada por un director ejecutivo, por un director de cualquier institución, ¿verdad? Que tenga la facultad de resolver, esa es como una resolución de un juez, porque crea, modifica o extingue derechos. ¿Esto no le suena un poquito como al proceso ordinario, como a la vía ordinaria? Crear, modificar o extinguir derechos. Pero esto es mucho más rápido y esto es muchísimo más directo. O sea, una solicitud, una resolución y se acabó. Si se dan cuenta de esto, la administración pública, uno dice, es que la burocracia hace que los trámites sean larguísimos, porque los procesos tienden a ser bastante engorrosos, sobre todo porque todo debe quedar debidamente documentado y si no tenemos a la Contraloría soplando aquí en el pueblo, ¿verdad? Entonces, más que todo es por eso, ¿verdad? Existen ciertas rigurosidades dentro de los procesos que nacen precisamente de eso, ¿verdad? De cierta manera hasta del miedo que tienen los funcionarios de ser sancionados o de ser hallazgados por la Contraloría General de Cuentas. Pero en general, o sea, un funcionario de alto nivel en cualquier instancia del Ejecutivo tiene la capacidad de emitir una resolución que va a ser equiparable a una resolución judicial en un juicio ordinario. Y mucho más rápido. Porque lo que es más tardado en la administración pública es conseguir, ¿sí? Formar parte de ese, o sea, conformar el expediente administrativo, ese es el reto, pero hacer una solicitud y que ésta se resuelva, miren, eso es bastante sencillo. Estamos hablando que la ley le otorga a esta administración pública 30 días para resolver. Veamos si un juicio ordinario civil se lleva 30 días, yo no lo creo. Entonces ya creamos, modificamos o extinguimos derechos, ¿sí? Reconocemos que este administrado tiene el derecho, esta petición es congruente, sí hay un fundamento legal, bueno, la resolución es favorable, ¿sí? Y así de simple, 30 días. El origen, bueno, la petición particular de oficio que se encuentra contenida en el artículo 28 de la Constitución. No se hagan bolas, patojos. Cuando ustedes tengan que hacer un memorial y no tengan claridad del fundamento legal que deben consignar en la petición, o sea, del asidero legal, el artículo 28 siempre va a funcionar, siempre, siempre. Porque es el derecho de petición universal que tenemos como derecho fundamental.
Es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política de la República. Entonces, el particular puede hacer una solicitud a la administración pública de oficio, lo puede hacer. Yo podría pedirle al señor alcalde de la ciudad de Guatemala que por favor venga a pavimentar la calle que se encuentra frente a mi domicilio. Yo le puedo decir, mire, aquí enfrente de mi casa esta calle está muy mal, aquí hay un agujero, venga a pavimentarla. Y presento un memorial, ¿verdad? Y bajo mi propio auxilio, procuración y dirección, y lo llevo a la municipalidad, y ahí tendrán que hacerme una resolución. Así de simple. Y si la resolución es contraria a mis intereses, ¿sí? No forzosamente va a ser ilegal porque sea contraria a mis intereses, pero si es contraria a mis intereses, puedo impugnarlo por las vías que la ley me permite. A través de la vía de los recursos y luego a través de la vía de lo contencioso administrativo. Lo más probable es que para cuando termine el contencioso administrativo, mi calle ya esté pavimentada o yo ya me cambio de calle. El alcance de estas resoluciones es particular y concreto. El que una dependencia del Ejecutivo o en general de todo el Estado de Guatemala en la administración pública emita una resolución, por ejemplo, puede ser que el alcalde decida resolver y decirme, ¿sabe qué? Sí, esa calle hace muchos años que no la pavimentamos. Y venga y la pavimenta. En un mes ya estaba pavimentada. El caso es particular y concreto. Es la cuadra, es la calle que está frente a mi casa. Pero eso no va a obligar a otras dependencias de la Municipalidad de Guatemala a pavimentar todo el municipio. Porque esta es una petición concreta. Yo le dije, mire, son 100 metros enfrente de tal domicilio, ahí es donde yo quiero que usted lleve. Y va a pavimentar esos 100 metros. Probablemente los 500 metros que están adelante van a seguir igual. Y la cosa me quedó casi igual en cuanto a movilidad. Pero por lo menos enfrente de mi casa va a estar pavimentado y yo ya no voy a tener que padecer de exceso de polvo, yo ya no voy a tener que padecer de que ese agujero hace que haya mucha mala distribución de agua pluvial cuando llueve. Cualquier cosa que se les ocurra. El alcance de esa resolución es para mí, como particular, y para mis vecinos de la cuadra, ¿verdad? Esos también pues salieron beneficiados gracias a mi petición, pero podría haber sido que solo pavimentaran los 20 metros al frente de mi casa, porque la petición era para enfrente de mi casa. Punto, ¿verdad? Entonces, este es el alcance. No va a alcanzar a todas las personas administradas por esa cartera ministerial. Perdón, por esa municipalidad. No las va a alcanzar a todas, porque yo hice una petición concreta y la resolución debe ser concreta. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, aquí miren, ejemplo, las licencias de construcción. Esta es clásica. No sé, solicitar la rebaja o el desvanecimiento de una multa de tránsito. Aquí estoy hablando mucho de municipalidades, pero esto podría aplicar también para cualquier cartera ministerial, ¿sí? A los ministerios se les pueden hacer solicitudes puntuales y concretas. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesita este ciudadano, ¿verdad? Y adivinen qué, estas solicitudes se tienen que presentar con memorial, esto tiene que ser formal, ¿verdad? Deben ir debidamente documentadas. Y ahí es en donde entramos nosotros, ¿verdad? Nuestra asesoría. Es el ejercicio profesional liberal de nosotros los abogados. Ahí es donde nosotros tenemos que saber. Este es un artículo cajonero de esa petición, pero podríamos también encontrar otro asidero legal en el Código Municipal. Podríamos encontrar otro asidero legal en la ley orgánica de esta institución. Podríamos encontrar otro asidero legal, por ejemplo, en algún reglamento, ¿sí? Y el reglamento es acuerdo gubernativo. Y así, miren, todo se relaciona, todo se conecta. Muy bien, ¿cómo funciona la resolución? Esto es ya muy concreto con respecto a las resoluciones. Así es, este es el ciclo de vida de un expediente según la ley de lo contencioso administrativo. Recuerden que la ley de lo contencioso administrativo no es solo cólera, ¿oyeron? No es solo pleito. También tiene disposiciones que son de observancia general para la administración pública.
Hay un artículo que a mí me gusta mucho de esta ley, yo creo que es el 6. No me hagan caso porque a veces son 10 más, a veces son 10 menos. Pero fíjense que ahí, en la ley de lo contencioso administrativo, se establece que la administración pública puede rectificar de oficio. Siempre que una resolución no haya sido consentida, esto quiere decir, cuando una resolución no ha sido, ¿alguien sabe qué significa eso? Cuando un acto público no ha sido consentido, ¿qué significa? Significa, esto es derecho procesal, vamos a ver, teoría general del proceso. Regresémonos allá por el tercer, cuarto semestre, creo que es teoría general del proceso. En teoría general del proceso nos enseñaron que para que una resolución esté firme debe estar notificada. Sí, entonces, una vez notificada y ya en posesión del notificado, ¿verdad? De la parte interesada, ¿se acata o no se acata? ¿Sí? Cuando yo acato una resolución, la resolución está consentida. ¿Sí? Entonces, toda vez en la administración pública la resolución no haya sido consentida, esta sí se puede rectificar de oficio. Puede ser que la resolución ya la entregamos y de repente nos damos cuenta que cometimos un error. Esto pasa mucho en el régimen de contrataciones del Estado, les he de decir, que el Estado rectifica de oficio. ¿Por qué? Porque la Junta de Cotización o la Junta de Licitación no realizó de forma correcta el análisis, por ejemplo, y decidió no adjudicar y se aprueba lo actuado por la Junta. Pero de ahí la misma Junta se da cuenta, miren, ¿saben qué? Esta razón por la que dejamos fuera a este oferente no era un requisito fundamental dentro de las bases. Podíamos haberle pedido que subsanara en un plazo, congruente, ¿verdad? Un plazo legal que sea acorde, ¿verdad? Suficiente, un plazo suficiente. Entonces, deciden, ¿verdad?, hacerle saber a la autoridad superior y le dicen, mire, fíjese que nosotros cometimos un error. Se vuelven a conformar, emiten un acta y le dicen, ¿sabe qué? Fíjese que... O puede ser que haya sido porque pugnan por algún medio, ¿verdad? Ya sea mediante el sistema de las, tal vez no impugnaciones, sino que tal vez aquí es una... tiene su nombre, ahorita me voy a recordar, perdonen, a veces tengo muchas cosas en mi cabeza, pero puede ser que incluso este oferente se oponga, ¿verdad?, dentro del portal de Guatecompras y nos diga, no, mire, aquí hay un error. Entonces no ha consentido la resolución, aunque ya le haya sido notificada, pero no la ha consentido, no la ha impugnado tampoco. Entonces puede ser que esa dependencia del Estado decida rectificar de oficio porque en realidad hay una gran urgencia de adquirir ese bien, el que se está licitando o cotizando es muy urgente y aquí comete un error la Junta. ¿Se puede rectificar? Sí, se puede, y de oficio. Entonces, bueno, esos ya son otros 20 pesos para todos. Entonces, según la ley de lo contencioso, está el artículo 3. La resolución debe estar emitida por autoridad competente y debe estar razonada o motivada. O sea, debe citar normas legales. ¿Ah? Razonada con argumentos, ¿sí? Decir, mire, es que usted me está pidiendo que yo, no sé, ¿verdad? Vamos a pensar en algo así como muy cotidiano. Vamos a pensar en que yo le estoy pidiendo a la administración pública, a la Municipalidad de Guatemala, que me emita, ¿verdad?, una licencia, un permiso para poder desmembrar para mí misma 7 fincas de una finca matriz. Yo hago la solicitud y me responden, miren, no se puede. No puede desmembrar para sí misma 7 fincas matrices. La ley solo le permite desmembrar hasta 5. ¿Ah? Y se fundamenta, sí, en la ley de parcelamientos de fincas urbanas. Y listo. Y me dice, no se le puede conceder su petición, porque la ley no se lo permite. Ahí está. ¿Y quién la va a emitir esta resolución? Pues el Consejo Municipal, ¿verdad? Obviamente a ellos se las estoy dirigiendo, es el Consejo quien la va a tener que emitir. Entonces, me dicen, no. Razonada y fundamentadamente. Se acabó.
¿Qué haga yo con esa respuesta? Ahí viene otra cosa, ¿verdad? Yo a esa respuesta, por supuesto, la puedo impugnar y continuar con el proceso legal que la ley me establece, ¿verdad? Entonces el expediente avanza y yo presento mi recurso de reposición. En este caso sería de reposición porque es en contra de la misma autoridad que lo ha dictado. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que generar providencias. La primera, estas son resoluciones de trámite. Aquí esto se conjuga con la ley del organismo judicial, por ahí por el 145, creo, de la ley del organismo judicial, en la que nos dice cuáles son los tipos de resoluciones, ¿verdad? Que hay decretos, autos y sentencias. Los decretos son de trámite, los autos resuelven asuntos que no son el asunto principal y las sentencias son las que le ponen fin al proceso. O algo así, ¿verdad? Entonces, teoría general del proceso. Miren, teoría general del proceso se va a relacionar de aquí para adelante en todo lo que ustedes estudien. No la pierdan de vista, por favor. Recuérdense, váyanse para atrás. Les recomiendo el libro de la doctora Crista Ruiz Castillo. Es bien simple. Ella lo explica con palabras muy coloquiales y así era su clase también. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo el honor de conocerla. Fue mi maestra, de hecho fue mi examinadora del examen técnico profesional. Entonces, ese no es el punto. Aquí no vengo a hablar de cosas que ya traté en terapia, pero la teoría general del proceso es la base de todo, porque aquí encontramos las disposiciones que son aplicables a todos los procesos. La ley del organismo judicial, por favor, siempre llévenla con ustedes, siempre cuando ustedes estén litigando o asesorando o resolviendo. Cualquiera de los ámbitos de esta carrera hermosa se va a relacionar con la ley del organismo judicial. No se me vaya a olvidar, si se me olvida, por favor, al final de la clase que alguien me lo recuerde, apúntenlo por ahí. Hay una pregunta de privado que yo les quiero compartir. Yo sé que no doy clases de preparación para el privado, pero quiero que la tengan en cuenta, por favor. Puede ser que se las pregunte. Bueno, entonces acá, dentro del proceso, no nada más va a haber una resolución final, ¿verdad? Que va a ser las veces de una sentencia. Hay resoluciones, decretos de trámite. Puede ser que entonces yo presento el recurso de reposición y como cumple con todas las normas que le aplican dentro de la ley de lo contencioso administrativo, entonces el Consejo Municipal dice, ay, hijo de la madre, sí, está fundamentado, está bien dirigido, está bien presentado, hay legitimación porque esta persona es la afectada con la resolución, no hay manera, no hay otra forma, hay que darle trámite. Entonces, emiten un decretito, una resolución de trámite en la que dice se admite para su trámite el recurso de reposición. Ahí mismo podrían de una vez correr las audiencias de ley. Sí lo pueden. Puede ser que corran, miren, recuerden que las audiencias que establece por ahí el artículo 5, creo que es, o 6 de la ley de lo contencioso administrativo, ahí no se establece un plazo común. Se establece que se corre audiencia por 5 días en el siguiente orden. Al interesado, al órgano técnico de asesoría legal de la institución que está siendo impugnada y a la Procuraduría General de la Nación. El plazo es de 5 días, pero no dice que es un plazo común. O sea, podría ser que en esta misma resolución ustedes, cuando ustedes estén asesorando, cuando ustedes sean parte del Consejo Municipal o del equipo legal del Consejo Municipal o de un ministerio, de quien sea la autoridad, en este caso impugnada, puede hacer que ustedes elaboren o redacten una resolución de trámite en la que, le dan trámite, ¿verdad? O sea, con base, o sea, se considerando, bueno, esta persona había solicitado una desmembración para sí mismo de 5, considerando que esa desmembración se encuentra regulada en tales y tales artículos, y considerando que ha presentado recurso de reposición de conformidad con el artículo 7, puede ser, 7, 6, 7 o 9 de la ley de lo contencioso administrativo, si fuera revisión, y a que cumple con todos los requisitos, por tanto resuelve, ¿verdad? Número 1, que se admite para su trámite el recurso presentado, que se tiene por válida la representación que se ejercita, que se toma nota del lugar para recibir notificaciones, las de ley, ¿verdad? Las de trámite, dependiendo del petitorio que nos hayan dado. Entonces, al admitirse para su trámite, ¿verdad? Se corre audiencia
a la parte interesada. Ahí podría irse la primera. Al venir ya el pronunciamiento de la parte interesada, que en este caso, por ser una desmembración, podría ser que se corra audiencia al registro de información catastral de la misma municipalidad, ¿sí? Porque es uno interesado dentro de esto. El registro de información catastral es sumamente importante en estos procesos. Puede ser que solo se elegirá audiencia al interesado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nada más ampliar sus argumentaciones o reiterarlas. Entonces viene una segunda resolución de trámite, ¿verdad? Cuando ya entonces ahí, por recibidas, ¿verdad? Los pronunciamientos de las partes interesadas a quienes se les corre audiencia, 1, y 2, se corre audiencia al órgano técnico de asesoría jurídica, que en este caso pues, sería la asesoría jurídica de la municipalidad, específicamente del Consejo Municipal. Por 5 días, eso sí, no se puede pasar de los 5 días. Normalmente, estas audiencias se evacúan. Si ustedes fueran el administrado, ustedes tienen que responderle con un memorial. Pero si ustedes son los asesores, ustedes responden con un dictamen jurídico. ¿Sí? Así es como se evacúa esa audiencia, con un dictamen. Entonces el dictamen ahí con su estructura, ¿verdad? Antecedentes, que es todo lo que conforma el expediente. Luego viene la parte del asidero legal y se van ordenando las normas por jerarquía. Primero las normas constitucionales, luego las ordinarias, las reglamentarias, ¿sí? Y después viene un análisis y por último ya la parte del dictamen, que es en donde aterrizamos, es la conclusión. Y si ustedes ven, un memorial empieza, ¿verdad? Con una comparecencia, continúa. Si ustedes quieren, viene la parte expositiva. Pueden agregar antecedentes si gustan, el asidero legal y las peticiones. Si ustedes lo ven, todo esto es un discurso jurídico científico, ¿sí? Es la misma base del discurso científico. Váyanse también, regresemos a oratoria forense, o si ustedes están ahorita en ese punto de estudiar oratoria forense, revisten otra vez sus anotaciones con respecto al discurso científico que tuvieron que haberles explicado y se van a dar cuenta que todo concuerda. Al final todo viene desde una doctrina, todo tiene una base científica, todo. Así también los memoriales, así también los dictámenes. Entonces, en este caso, el órgano de asesoría jurídica emite su dictamen. ¿Qué pasa? Hay ocasiones o hay situaciones de la administración pública que también ameritan que se corra audiencia al órgano técnico, porque la ley dice al órgano técnico o de asesoría jurídica. Pero hay cuestiones que van a ser como bien técnicas o que me ameritan un análisis desde otra perspectiva científica que no es la forense, que no es la jurídica en específico. Entonces se va a tener que correr audiencia al órgano técnico que emitió la resolución y también al órgano de asesoría jurídica para que empaten sus criterios. Puede que no haya empate en los criterios, sí, es probable. Y por ahí la cosa uno ya va viendo cómo se va a ir resolviendo. Y por último, bueno, recibidas estos pronunciamientos, que son nada más y nada menos que un dictamen, ya se procede a correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación. También por 5 días. No responden en 5 días, responden por un mes. Con todo esto, ya está, en este caso, la Corporación Municipal lista para poder emitir una resolución. Esta es la de fondo. La decisión final sobre el asunto principal que otorga o deniega la petición concreta. Yo aquí les hablé de 3 providencias de trámite, ¿verdad? Que también son resoluciones. ¿Podría haberse ido en una sola? Sí. ¿Podría haberse concedido el plazo común? Sí. Se podría haber, en esa misma resolución en la que se da trámite al recurso, haberse corrido todas las audiencias, sí. Una misma resolución se le notifica a todos. Pero aquí viene la resolución de fondo. A veces pasa que en su pronunciamiento aquí podría haber un paso extra, ¿verdad? Pero vamos a ubicarlo acá. Vamos a suponer que la PGN en su dictamen nos dice, mire, a mí me parece todo esto muy confuso. El dictamen técnico parece decir una cosa, el dictamen jurídico otra, pero aparte el administrado también tiene razón por acá, el argumento por aquí. ¿Sabe qué? Practiquen diligencias para mejor resolver.
auto para mejor fallar se llama en otros ámbitos, otras materias, ¿verdad? Entonces, dicte providencias para mejor resolver. Entonces se tiene que volver a correr audiencias, ¿verdad? Al órgano técnico, al órgano jurídico, y ya con eso pues ya está a resolver el expediente. Y esta es la decisión final sobre el asunto principal, ya sea que se otorgue o que se deniegue. En este caso sería declarar con lugar o sin lugar al recurso. ¿Ya ven? Y todas esas son resoluciones administrativas. En el proceso de adquisiciones del Estado, por ahí Eli Oliver les habló de algunas de las resoluciones. Y aquí quisiera hablarles de eso. Puede ser que un ministro de Estado tome la decisión o en cualquier organismo del Estado, incluso en las descentralizadas, en las autónomas, esto ocurre. Ocurre que en el proceso de contrataciones, por ejemplo, cuando ya ha sido adjudicado el evento de cotización o de licitación, o si es una compra directa o si es una negociación entre entidades del Estado, ¿cómo se materializa? Si es una negociación entre entidades del Estado mediante un convenio. En todos los demás casos puede ser en la baja cuantía, esto no aplica porque lo que se suscribe es un acta. Vamos a dejar la baja cuantía por fuera. Sin embargo, el acta alguien la tiene que suscribir. En todos estos casos, alguien tiene que firmar el convenio, el contrato o el acta. Listo. ¿Quién es esa persona? ¿Será que todo esto lo firma el ministro? ¿Será que todo esto lo firma el gerente, el director general? ¿Quién? ¿Quién hace todo esto? Es complicado, sobre todo en los arrendamientos, por ejemplo. Siempre hay una autoridad, un director, ¿sí?, que va a tener que suscribir esos contratos de arrendamiento, dependiendo de para qué se estén arrendando esos inmuebles, sobre todo aquellos inmuebles que se encuentran fuera del área de la sede central de la institución. Entonces, para eso, para no hacerse bolas, porque cuando se adjudica la junta de cotización o de licitación, pues firma, ¿verdad? Y dice, adjudíquele a este, ya hicimos la calificación. Viene la autoridad superior, la autoridad máxima de esa institución, y lo aprueba mediante ¿qué? Resolución, mediante una resolución de fondo. ¿Sí? Bueno, esta sería de trámite. Mediante esta resolución, la autoridad aprueba lo actuado por la Junta. ¿Sí? Entonces, en este momento, se tiene que vencer la fase de las impugnaciones sobre esa resolución. Y aquí, miren, adivinen qué, no le aplica la ley de lo contencioso administrativo, le aplica la ley de contrataciones del Estado, el artículo 101, 110. A veces tengo suerte. Ahí se establecen los recursos que son aplicables en materia de contrataciones del Estado. También es revocatoria y también es reposición, pero varían los plazos. Para estos, tenemos 5 días para su presentación. En el caso de las contrataciones del Estado, ese plazo se amplía a 10 días. Lo que va a cambiar nada más es el plazo para la presentación del recurso, ¿sí? De ahí por todo lo demás, la misma ley de contrataciones nos manda al procedimiento establecido en la ley de lo contencioso administrativo. Esto pasa en otras instancias. Miren, también hay un recurso de reposición y de revocatoria diferentes. Por ejemplo, en materia laboral hay una gran diferencia entre la revocatoria y la reposición. Por ejemplo, la ley, yo recuerdo si es ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del IX. En el IX no existe la revocatoria y la reposición, existe la apelación. Lo mismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Los estatutos regulan, en la ley en los estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala se regula que el único recurso administrativo que es procedente es la apelación. No existe la revocatoria y la reposición. Y así, la administración pública tiene todas esas aristas. La ley de contrataciones del Estado sí regula la revocatoria y la reposición, pero con diferentes plazos. Y así, no vayan a creer que todo esto está codificado en la ley de lo contencioso. Tampoco está escrita en piedra. Hay un montón de cosas que también se tienen que llegar a analizar, pero eso no es materia de este curso. Mientras tanto, podemos hablar sobre la resolución en sí, per se. Entonces, ¿qué cosa sí es parte de conocer la administración pública? Bueno, la autoridad superior aprueba, no se impugna,
se aprueba la adjudicación y nadie impugna. Estamos de bien. ¿Qué sigue? Pues suscribir el contrato o el convenio, ¿verdad? ¿Quién lo va a firmar? Porque ese convenio, acuérdense que también se tiene que aprobar. ¿Cómo quedaría ahí la autoridad superior si esa misma autoridad superior firma el contrato o firma el convenio y de ahí ella misma lo aprueba? No. ¿Cómo resolvemos eso? Pues creando la figura de la autoridad administrativa superior. Casi toda la administración pública la tiene. Normalmente los ministerios recaen en un viceministro. Por lo regular es el viceministro administrativo o financiero. Ese va a tener la carga de suscribir todos esos contratos. Ese va a tener la carga de suscribir los arrendamientos, de suscribir incluso los contratos laborales o los contratos por prestación de servicios. Todo lo que se va a regir por la ley de contrataciones del Estado lo va a firmar esa autoridad superior. Esa autoridad administrativa superior. ¿Para qué? Para que la autoridad superior pueda aprobar esos contratos, esas contrataciones o todas esas disposiciones emanadas por esta autoridad. En ese caso, si esa autoridad administrativa superior ha sido la que ha emitido la resolución, ¿sí? Entonces el recurso tiene que ser revocatorio, porque lo va a conocer la autoridad superior, ¿sí? ¿Tenemos ahí alguna duda o eso está claro? Está claro. Clarísimo. Perfecto. Muy bien, qué bueno. Aquí esto es lo más sencillo. Miren. Aquí estamos hablando de quién el ámbito, ¿verdad?, de aplicación y según cada una de las normativas administrativas. Si es acuerdo gubernativo, si es acuerdo ministerial o la resolución. A ver. En el ámbito de la autoridad competente, el acuerdo gubernativo es el presidente, ya sea en Consejo de Ministros o por el refrendo de un ministro. Por eso les coloqué nada más presidente más ministros, ¿verdad? Porque puede ser en consejo o puede ser por refrendo. Acuerdo ministerial es el ministro como persona individual, es que lo emite él solito, en el ámbito de sus funciones. Y luego la resolución administrativa que la pueden emitir los órganos administrativos, directores, jefes, autoridad administrativa superior, etcétera, mientras esté dentro de sus funciones, mientras la petición haya sido dirigida a estos órganos administrativos. Fundamento legal. Para el acuerdo gubernativo, el artículo 183E de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí en este 183E hay que rescatar ciertas cuestiones. La primera es que en acuerdo gubernativo siempre va a estar los reglamentos de las leyes orgánicas, porque los reglamentos lo que hacen es desarrollar la ley ordinaria. Para eso sirve, porque la ley ordinaria no puede estar conteniendo procedimientos dentro de ella, ¿sí? Si ya de por sí es un poco complicado poner de acuerdo a los padres de la patria, a los más altos dignatarios de la nación, para que puedan emitir leyes que de verdad se ajusten a la dinámica social del país, pues ya ponerlos incluso a discutir procedimientos ya se nos vuelve una cosa más complicada. Creo que sería buena idea por técnica legislativa que de una vez, bueno, si ellos lo que quieren es, por ejemplo, que le paguemos a través del decreto de presupuesto general de la nación, quiere que se le otorgue una asignación presupuestaria del presupuesto general de egresos del Estado a X cantidad de ONGs o organizaciones no gubernamentales, ok, lo hacemos, está bien, se lo vamos a dar porque los padres de la patria sí nos lo están obligando. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí viene la cosa, ¿verdad? Porque estos no son entidades estatales, ¿cómo les generamos esa unidad receptora del dinero? ¿Cómo hacemos? ¿Ya me entienden? Para eso sirven los reglamentos. Y los reglamentos están todos contenidos dentro de un acuerdo gubernativo. Todos los reglamentos son acuerdos gubernativos. Las políticas generales de gobierno son acuerdos gubernativos. Los planes, los programas nacen mediante acuerdo gubernativo. Todo lo que tenga que ver con la política pública del Estado nace a través de acuerdo gubernativo de conformidad con la Constitución y el artículo 183. ¿Sí?
También fíjense que por ahí ese artículo es bien debatible porque dice instrucciones generales. Las instrucciones generales se pueden dar por teléfono, se pueden hacer mediante circulares internas dentro de los acuerdos, dentro de los ministerios o dentro del Ejecutivo Central. Pero también se pueden generar mediante acuerdo gubernativo. Por eso ahí vemos que, por ejemplo, ¿verdad? El 1 de mayo fue jueves, vamos a hacer un ejemplo hipotético. El 1 de mayo fue jueves, entonces con acuerdo gubernativo descansan también el viernes, el famoso puente, ¿verdad? Esto pasa mucho en festividades como la Navidad o Año Nuevo, ¿verdad? En que queda por ahí un lunes, un viernes bailando entre el fin de semana y los días de asueto. Entonces, con acuerdo gubernativo, pues le dicen a todos los funcionarios, servidores y prestadores de servicios del Estado, bueno, ¿sabe qué? Tómese ese día porque da lo mismo que venga o que no venga porque va a venir solo a hacer horacía, ¿verdad? Solo a sentarse. Bueno. Luego el acuerdo ministerial, artículo 194 de la Constitución Política de la República. Acá es la facultad que tienen los ministros de Estado de dictar su normativa interna, ¿verdad? Desde el ámbito de su competencia y en la materia específica que necesite dictar esas normas. Y por último tenemos la resolución administrativa que es emanada por los órganos administrativos de conformidad. Esta tiene su fundamento en el artículo 28, que es el derecho de petición universal. ¿Sí? Y también, por supuesto, en la ley del organismo ejecutivo. Luego, el alcance jurídico. El acuerdo gubernativo es de observancia general y nacional para todo el Estado, para toda la administración pública. Esto alcanza a toda la administración pública. Luego, el acuerdo ministerial es específico y es limitado solo a la cartera, en específico a esa cartera ministerial. Y esta sí es facultad solo de los ministros. Son los únicos que pueden emitir acuerdos ministeriales. Y en la resolución administrativa es solo para una persona. Una persona hace la petición, esa persona resulta, a esa persona le va a alcanzar el pronunciamiento, ya sea favorable o desfavorable. ¿Puede ser un grupo de personas? Sí. ¿Pueden hacer una petición en un grupo de personas? Sí lo pueden hacer. Pero esa resolución solamente va a ser aplicable a ese grupo de personas. Por eso es particular y es concreto. Un ejemplo práctico, los reglamentos. Los reglamentos, todos los reglamentos de las leyes ordinarias son acuerdos gubernativos, sin excepción. Acuerdo ministerial, por ejemplo, el calendario escolar, ¿verdad? Eso se aprueba cada año mediante acuerdo ministerial. Y las resoluciones administrativas por las multas o las licencias municipales, que es lo que hemos visto antes. ¿Qué piensan? Y por último, aquí tenemos la pirámide de Kelsen, que siempre va a ser nuestra fiel compañera en la administración pública, ¿verdad? Acá la jerarquía es la clave de todo, porque la burocracia no es nada más y nada menos que eso, es una línea de mando. No debemos satanizarla porque es ciencia y es buena si se aplica de la forma más eficiente posible. Entonces, ninguna disposición inferior va a poder contradecir a una superior. Entonces, este es el principio de la subordinación legal, subordinación de las normas. Este es un principio jurídico, ¿sí? El principio de la subordinación legal. Así como hay subordinación en la administración pública, también la hay entre las leyes. La Constitución, ¿verdad? Acá, un acuerdo gubernativo jamás va a poder contravenir la Constitución. Nunca. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, utilizamos el remedio procesal de la inconstitucionalidad, por supuesto que sí, la acción de inconstitucionalidad en particular. En un caso, con efectos generales sería si es un acuerdo gubernativo, ¿verdad? Entonces, posteriormente tenemos las leyes y los decretos. Y acá abajo, o sea, inmediatamente después encontramos los acuerdos gubernativos. Entonces, este acuerdo gubernativo no puede contravenir ni la ley, el decreto o la ley ordinaria, ni la Constitución. Estamos hablando que tiene dos papás, o sea, está el papá, aquí está el abuelito, ¿verdad? Aquí hay línea consanguínea directa, ¿verdad? En línea recta. Entonces, el acuerdo gubernativo es el hijito de este, porque normalmente son reglamentos.
Y acá este cuate está peor, ¿verdad? Porque este no puede tampoco contravenir algún acuerdo gubernativo que tenga una disposición contraria, mucho menos el decreto o la norma ordinaria, y aquí pues ni hablemos, ¿verdad? Y por último, las resoluciones administrativas, que también tienen que tener un asidero legal en cualquiera de estas normas anteriores. Estas resoluciones, si no se motivan, si no se razonan, o sea, si no se fundamentan legalmente en cualquiera de estas, no tienen fuerza operativa, no se pueden generar. Es como si no hubieran nacido a la vida jurídica, ¿sí? Lo más probable es que estas resoluciones, si no están motivadas, sean rectificadas por cualquiera de los medios de impugnación existentes o puestos al alcance de la administración. Entonces, este es el mayor rango, este es menor rango, ¿verdad? Aquí esto es más concreto, esto es para casos específicos. Esa resolución no va a ser de observancia general, ni se puede utilizar posteriormente como precedente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en mis años de fiscal me recuerdo que llegaban señoras a denunciar al novio, al esposo, y bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Usted quiere que se vaya a la cárcel? No. Decía, ¿usted solo quiere medidas de seguridad? Podría ser, o sea, medidas de seguridad como una orden de restricción. Sí, eso sí, tal vez. No, pero yo lo que vine fue a sentar un precedente. No. En la legislación no existen precedentes. Antecedentes, sí. ¿Podemos utilizar como antecedente una resolución? Podría ser. Para eso sería como la súplica, ¿verdad? Que le hacemos a la administración pública. Los precedentes en materia legal, en materia judicial, perdón, en materia del derecho, en materia forense, la ciencia del derecho, los únicos precedentes válidos son la jurisprudencia y la doctrinalidad. No hay más. Hasta ahí. Los criterios jurisprudenciales, esos son precedentes. Una resolución no lo es. Una denuncia penal tampoco. Bueno, aquí llegamos a esta. A ver, denme un chancecito. Ahí terminamos con esta clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Alguien se recuerda qué fue lo que les dije que recordaran? Una pregunta sobre un privado, algo así. Ah, sí, la pregunta de privado. Les dije que la ley del organismo judicial debe ser su fiel compañera siempre, ¿verdad? En la ley del organismo judicial encontramos las obligaciones de los abogados, allá por el artículo 198, por ahí. Ténganlas en cuenta y compárenlas con las obligaciones del notario contenidas en el Código de Notaría, por favor. Y no olviden que en esta profesión tan bonita, ustedes reciben 2 grados académicos. Uno es de abogado, el otro es de notario. No son lo mismo. No son lo mismo. Y por eso ustedes son triplemente valiosos. ¿Ok? Tampoco es lo mismo ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. No es igual. Cada una de ellas tiene su arista, ¿verdad? Se los digo, esa fue una pregunta privada que me hicieron. Me dijeron cuáles son las obligaciones del abogado. Y la pregunta me la hicieron en notariado. Entonces, la ley del organismo judicial es su fiel compañera. Afortunadamente yo lo entendí a tiempo. Para mí la ley del organismo judicial es una Biblia. De hecho, hay autores guatemaltecos que señalan que la ley del organismo judicial es una ley supraordinaria, porque contiene normas aplicables a todos los puestos. No lo olviden. Entonces, yo les estaré compartiendo ahorita el material de esta clase y los veo el miércoles, si no hay más preguntas. Solo les tomo la foto y ya esto. Y listo, ahí estamos. Buenas noches. Buenas Nos vemos, noches. licenciada. Feliz noche. Cuídese. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Descansen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Todos salimos guapos.
Buenas noches. Descanse, licenciada.